Bueno, eh, voy a explicar, venimos hablando del tema de las aguas, ¿no? Eh, y nosotros tenemos un concepto de agua, tenemos varios conceptos de agua, ¿no? Pero nosotros más o menos lo que sí tenemos bastante diferenciado es el agua salada, que la vemos en el mar, en el océano, y el agua dulce, que es la que tomamos, ¿no? Esa sí la diferenciamos bastante bien, ¿no? Eh, Como concepto de agua o de fluido, ¿no? El fluido que está en todos lados, digamos, ¿no? A nuestra temperatura normal y a nuestra presión normal, y, y por lo menos con esos dos elementos, presión y temperatura, hay un líquido eh, que nos mantiene más o menos el cuerpito un poquito húmedo, ¿no? Eh, Hay un líquido que tenemos todos los días, ¿no? También. O sea, ese es el concepto que tenemos de él. Vemos el agua en un arroyo, vemos el agua en un lago, vemos el agua en el mar, en el océano, ¿no? Ese es el agua para nosotros. Pero también tenemos agua en el aire, eh, tenemos agua en la tierra, porque la tierra también tiene humedad. O sea que de alguna manera el agua está implícita en todos lados, ¿sí? Eh, pero bueno, para nuestro concepto, para, un poco para nuestro concepto, eh, nuestra idea de cómo nosotros nos reconocemos, ¿no? Eh, como, como una identidad distinta a lo que tenemos alrededor, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, tenemos un cuerpo que mantiene una temperatura, que mantiene cierta internamente cierta densidad y mantiene también una circulación fluida interior, ¿sí? Que es diferente a lo que vemos afuera, ¿sí? Tenemos que sostener nuestro cuerpo y para eso entonces necesitamos apoyarnos una referencia abajo, ¿sí? Necesitamos una referencia de suelo sobre el cual nosotros nos incorporamos porque tenemos una estructura resistente que nos permite incorporarnos y movernos, ¿no? Siempre apoyándonos sobre el suelo, y entonces esa actividad que nosotros desarrollamos para movernos es la que nos permite hacer un desgaste de energía, y una vez que gastamos esa energía necesitamos de nuevo reincorporar, ¿no? Sustancia para elaborarla y seguir haciendo el desgaste de energía. Y eso, de alguna manera, yo lo grafico acá con los cuatro elementos que por lo menos desde, nuestra línea cultural, que sería, llamémosle greco-romana por lo menos, ¿no? Siempre se ha hablado de los cuatro elementos, eh, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, pero separados, ¿no? Entonces uno ahí en este dibujito ve marroncito, el suelo firme, ¿no? Pero bueno, el suelo tiene estratos, ¿no? Así es como nosotros percibimos este dibujo, es como nosotros percibimos el mundo, así naturalmente y normalmente. Lo que primero
de la primera forma que nosotros lo percibimos es así. Es, sale el sol a la mañana, calienta un poco, entonces uno de alguna forma se anima con la luz y con la temperatura, anima su cuerpo, es como que se activa, ¿no? La vida, ¿sí? No solo la vida del humano, ¿no? La vida de los animales, la vida de las plantas. Se activan los reinos de superficie, ¿no? Los reinos orgánicos, llamémosle. Se activan con el sol eh, y se moviliza esa especie de, la parte más fluida, digamos, de la actividad, se moviliza eh, con una especie de energía que hay en lo fluido, en lo líquido, en el agua, ¿no? Obviamente que hay hay un intercambio entre digamos, hay un intercambio electromagnético en todo este movimiento de cosas, ¿no? De sustancias, hay un intercambio electromagnético. Eh, el más, eh, a ver, eh, el, el intercambio que se produce, nosotros no somos demasiado conscientes de ese intercambio porque nosotros vemos justamente ya todo muy diferenciado. Vemos un suelo diferenciado del aire, ¿no? Vemos un cielo diferenciado. Nosotros no podemos tocar el cielo, nosotros vemos aire y vemos una especie de rueda de color celeste o oscuro de noche, muy arriba, no alcanzamos a tocar eso, pero sí nosotros diferenciamos un suelo y un medio ambiente eh, que prácticamente no lo podemos tocar, ¿no? Eh, Está muy diferenciado eso, el suelo donde nos apoyamos del aire que nosotros, que si movemos rápido la mano nos damos cuenta que hay aire, pero si nos quedamos quietitos no lo vemos al aire, ¿no? Y si no hay viento, tampoco lo percibimos en la piel. Adentro de la casa no lo percibimos, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿sí? Eh, pero lo que nosotros decimos, y para un poco eh, ver que es distinta la percepción de esta realidad, ¿no? Eh, natural, digamos, a una, bueno, nosotros acá le llamamos la realidad del hombre de barro, ¿no? Porque en realidad es una percepción sensible de superficie, ¿no? De superficie. Ahora, eh, hay una realidad más profunda que tiene que ver con lo vibratorio. Más adelante, más antes, anteriormente, nosotros habíamos hablado del tema de los cinco sentidos y de cómo en realidad nuestros cinco sentidos están diseñados, ¿sí? Eh, para percibir eh, una realidad muy limitada, muy, llamémosle, focalizada, para ser más preciso, es una realidad focalizada. ¿Y cómo se hace para focalizar los sentidos? Eh, Se triangula, ¿no? Por eso nosotros tenemos dos ojos y concentramos, esto si uno profundiza en el tema de la óptica, se entiende mejor, pero no vamos a entrar a profundizar tanto. Simplemente podemos decir que nosotros cuando tenemos dos órganos que, que focalizan en una realidad externa, focalizan y se limitan mucho, ¿no? Eso en la vista, eso pasa con los oídos, sobre todo con la vista y los oídos focalizan. Con el tacto, también es muy interesante lo que pasa, porque si yo me quedo quieto,
sigo teniendo tacto. Por ejemplo, me voy a la intemperie y me quedo quieto, y voy a seguir teniendo tacto a pesar de que esté quieto. Mi piel percibe, ¿sí? Percibe temperatura y percibe movimiento en el aire, ¿sí? Eso es lo más parecido a la vibración. En cambio, la vista y el sonido, eh, no, sí, en el sonido nosotros tenemos los tímpanos que vibran, ¿no? Pero vibran eh, dos, vibran oído izquierdo y oído derecho. Y eso, ¿qué nos da? Bueno, nos da el equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Nos equilibra el cuerpo, el sonido del oído, pero también nos limita, o sea, nos ordena y nos posiciona acá, ¿no? En esta realidad. Entonces nos pone un límite, ¿sí? La vista pasa lo mismo, parece como que uno cuando ve es una persona libre. Sí, está bien, es una persona libre dentro de este reflejo, digamos, de luces, ¿no? Pero bueno, si uno habla con un ciego, por ejemplo, se da cuenta que el ciego en realidad, está bien, no ve, pero el tipo percibe un montón de cosas que nosotros no alcanzamos a percibir. Eso de los sentidos es, bueno, es para observarlo mejor. Entonces, eh, si, si la percepción esta, ¿no? Tradicional, y aparte que desde chiquito nosotros nos vamos como acostumbrando a esta realidad, ¿no? Al suelo, nos vamos acostumbrando al calor del sol, nos vamos acostumbrando eh, a la densidad del aire, a la humedad que hay en el ambiente, ¿no? Nos vamos acostumbrando a eso. Pero bueno, la cuestión es que las aguas todo el tiempo se están moviendo, ¿no? Eh, o sea, más allá de que nuestra percepción puede ser muy limitada, ¿no? Y muy, digamos, compartimentada a nivel sensual, porque no es fácil, eh, si uno ve una película, ¿no? Y se concentra con la vista en la película, no es fácil que mi oído escuche el pajarito, ¿no? Que está. No, yo me concentro en lo que estoy ahí. Como que es nuestra vida eh, o nuestros sentidos permiten que eh, se, uno viva de a pedacitos, ¿no? De a pedacitos, no todo junto. Entonces, si uno quiere percibir todo junto, bueno, tiene que prepararse y ponerse en un estado así como de meditación, entonces ahí sí empieza ya como a sentir algo más amplio, así. Pero la realidad es que toda la situación perceptiva, vibratoria, está todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está pasando, está, está vibrando todo, ¿no? Si nosotros hablamos de que más allá, volviendo a esto, más allá de esta realidad que nosotros percibimos de forma superficial, si nosotros avanzamos un poco más, profundizamos un poco más, nos damos cuenta que todo está vibrando, ¿sí? Eh, pero que la sustancia vibra, como hay una sustancia que está en todos lados, que está vibrando y que nosotros eh, la percibimos, pero no le damos, la, no le damos cabida, y mucho de eso es por una educación civilizada. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque por ahí, si uno observa a los animales, ¿no? Eh, el animal está mucho más perceptivo,
y, y tiene como una integración de los sentidos mucho más afilada o más entrenada que nosotros, ¿no? La civilidad, ¿no?, en el humano no siempre es favorable. Y no siempre es favorable porque, bueno, esto es lo que estamos intentando en las últimas, ¿no?, en las últimas posteos del canal. Estamos intentando empezar a entrar en ese tema cuando hablamos de la relación entre los tres reinos, ¿no? La civilización humana tiene intereses humanos, ¿no? Eh, y hay intereses humanos que, digamos, llega a una instancia en el hombre en donde el hombre defiende su posición, ¿no?, su jerarquía y su tribu. Entonces, la defiende contra otra posición, otra jerarquía y otra tribu, ¿sí? Y cuando hay digamos, hay un grupo, ¿no?, que de alguna forma o por algún motivo desarrolla cierto poder, ¿no?, puede tender a ejercer dominio sobre el que no lo tiene, ¿no? Eso nosotros lo vemos a diario en la humanidad, que conocemos. Pero no es solo en la que conocemos, también pasa en las que no conocemos. Entonces ahí se van diferenciando, ¿no?, roles, ¿no?, y posiciones, posturas, ¿no? Y justamente se van diferenciando. Y la diferenciación es lo que, de alguna manera, si uno no la comprende, cuando cuando está todo muy diferenciado, eso se puede utilizar como un mecanismo de control, que uno lo ve natural, pero bueno, lo ve natural desde la superficie, ¿no? Hay, eh, así para resumir, hay fuerzas, ¿sí?, que conspiran contra una percepción vibratoria profunda, ¿sí? Hay fuerzas que conspiran contra eso. Entonces uno, para poder avanzar en la percepción, en profundizar la percepción, debe como eh, tener una actitud volitiva interna, ¿sí?, que permita una especie de, una vibración que compita de alguna manera, ¿no?, o que venza de alguna manera una inercia externa, ¿sí?, condicionante, ¿sí?, que son esas fuerzas que conspiran de alguna manera con, eh, con la actitud volitiva de profundizar, que uno la tiene adentro, pero uno la tiene y eh, eh, si encuentra el espacio, el momento, ¿sí?, el espacio y el momento, hablamos de espacio y tiempo, ¿no? Si uno entiende el espacio y el tiempo propicio, ¿sí?, y una vez que percibe que ahí está, entonces lo trabaja, lo busca, ¿sí?, entonces empieza a dar cuenta que hay una vibración
interna, que es mucho más original que lo que hay afuera, mucho más profundo y original que lo que hay afuera. Entonces, cuando uno se afianza en esa percepción, el entorno, por lo menos el más cercano, se empieza a modificar, ¿sí? Se empieza a modificar. Eh, el, Cuando el entorno se empieza a modificar y uno empieza a darse cuenta, ¿no? A hacer síntesis del entorno, uno se da cuenta que todo está vibrando, ¿no? Antes parecía que uno miraba algo, o uno tocaba algo, o uno escuchaba algo, y, digamos, cada cosa estaba en su posición, en su lugar. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que todo vibra, ¿no? Bueno, qué sé yo, ahí Vivi, por ejemplo, yo sé que hace mucho tiempo que trabaja con el tema de las piedras, ¿no? De los cristales, ¿no? Como forma terapéutica eh, de ayudar a un alineamiento, ¿no? A acomodar un poco la energía del cuerpo de la gente. Ponele, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque realmente los cristales, los cristales tienen una vibración poderosa, ¿no? Obviamente que está bien, eso hay mucha gente que lo dice y, y bueno, y entonces la gente lo cree, pero eh, eh, eso es algo que de alguna forma se percibe, ¿no? Eh, eh, Todo está vibrando, todo vibra. Hablo de los cristales porque son vibraciones así como muy fuertes, ¿no? O muy distintas a lo otro, a lo demás, ¿no? Pero que yo veo un cuadrito acá y vibra no solo la madera del bastidor, sino vibra los colores de la propia pintura. Las formas tienen vibración, ¿no? Las proporciones tienen vibración, todo está vibrando. Eh, bueno, la música, ¿no? Ni hablar, los colores, todo tiene vibración. Eh, la cuestión es que la vibración eh, fluye, ¿sí? La vibración fluye. Y el fluido nosotros lo identificamos con lo líquido, ¿no? Lo que fluye, eh, el vapor nosotros podemos verlo, que se mueve. El aire, capaz que si no hay vaporcito, no hay algo visible, no lo vemos, pero todo el tiempo hay fluencia de líquido y de vapores, al menos, ¿no? También hay fluencia en los sólidos, eh, solo que bueno, eh, nosotros no estamos acostumbrados. Hoy escuchaba mientras trabajando acá medio carpintero que estuve en casa, escuchaba un video que hablaba de la conexión que hay que tener eh, con la Tierra respecto del cable a Tierra, ¿no? Esto es electromagnetismo puro. Los cuerpos de la vida moderna dentro de una ciudad prácticamente jamás están conectados a tierra. Entonces generamos estática en el cuerpo que inflama, ¿no? O sea, que enferma en realidad, porque digamos, te bloquea la circulación fluida, el fluido de la energía, ¿no? Y entonces uno se, se inflama el cuerpo, ¿no? Porque genera como un bloqueo de energía, ¿no? Y nada, ese bloqueo produce como una resistencia, ¿sí? Eh, y se inflama el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay conexión con las cosas, ¿no? No, sobre todo con el suelo, pero bueno, en general, si nosotros no fluimos con el entorno, eh,
nos enfermamos casi naturalmente, tiene una lógica natural, ¿no? Cuando no se fluye con el entorno, cualquier ser vivo se enferma. Bueno, ahí está un poco el tema de las aguas. ¿Qué significa esto? Que los 4 elementos en realidad se pueden transformar en una sola sustancia fluida, ¿sí? Y que si yo tengo cierto dominio de mí, eh, yo hablo mucho del tema de, la, de los fluidos dentro de los huesos, porque, y acá un poco lo mostramos en estas 2 láminas, yo acá le pongo el límite duro. Yo digo yo, pero esto no lo digo yo, esto es, yo intento acá dar una explicación a mi manera, pero esto se sabe, se sabe eh, desde siempre, se sabe, ¿no? Eh, en, en la conformación electromagnética de nuestro mundo, como nosotros lo percibimos, ¿sí? Está bien, nosotros tenemos un suelo, pero el suelo no, digamos, esto que dice la ciencia sobre que el planeta es una bola, ¿no? Y que tiene adentro una especie de, de, de metal fluido a una gran temperatura y que eso genera el magnetismo, qué sé yo, es una teoría, ¿no? Es una teoría. Eh, no es que esté mal, pero es muy, digamos, es muy relativa, como venimos hablando ahora. La ciencia necesita explicarle al hombre de barro, que es el hombre de superficie, ¿sí? El hombre que siente los sentidos de superficie, necesita explicarle las cosas, ¿no? Y, eh, bueno, desarrolla teorías, lo mismo que explicar al hombre, como también estaba yo explicando acá en el canal, la teoría de la relatividad. Está bien, se dice que ayudó mucho al hombre a desarrollar esta civilización que nosotros tenemos. Bueno, sí, a desarrollar esta que tenemos ayudó mucho, pero a la que tenemos, ¿no? Si uno está contento con la que tenemos, viste, con todo lo que tenemos, ayudó. Pero en realidad eh, es una, es una, es una teoría relativa, relativista y materialista. ¿Por qué es relativa, relativista y materialista? Porque se basa en el protagonismo del hombre material, ¿no? No, no tiende digamos, a unificar conceptos o o a buscar conceptos más absolutos, ¿no? Sino que más bien separa, eh, confunde. ¿Sí? Hay otras teorías mucho más interesantes que también se vienen desarrollando ahora, ¿no? Lo cuántico y todo eso es mucho más interesante. Lo que pasa es que también la complica. Es como que por ahí hay gente que quiere avanzar con el tema de la generación de energía, por ejemplo, ¿no? Hay gente que quiere avanzar y no se le permite porque no, no favorece, no Willy, favorece el desarrollo eh, de ciertas cosas a lo establecido, ¿no? A las jerarquías materialistas que dominan la civilización. sí. Entonces se bloquea. Willy, Sí, sí, justo estaba leyendo un libro eh, de un autor que se llama Rudolf Lanz.
creo que es el apellido. Eh, y bueno, viene de la línea de antroposofía, ¿no? Y, y bueno, y sí, él de alguna manera dice que, claro, la ciencia empieza a tomar fuerza cuando el hombre necesita de alguna forma explicación porque el hombre deja de estar conectado, digamos. Entonces, eh, empieza a necesitar una explicación científica porque ya deja de tener esa conexión con el todo. Entonces, bueno, ahí es como esta fuerza satánica del materialismo y la ciencia, de que todo tiene que tener una... Y digamos, y cada vez se aleja más, digamos, de alguna manera, tratando de explicar. Yo, por eso te digo que es importante, nosotros perdimos el concepto de reino, lo perdimos, o sea, nosotros no vivimos una civilización, a nosotros no nos protege nadie, al contrario, por eso nosotros tenemos, a mi entender, tenemos que volver a reconocernos en pequeñas comunidades, para volver a recrear nuestro propio reino, en donde realmente nos ayudemos unos a otros de forma sincera. Eso lo perdimos. Nosotros no tenemos ese concepto. Es mentira que hay una comunidad que te ayuda, que hay un Estado que te ayuda, que hay una cultura y una civilización que te ayuda a avanzar. Eso está perdido, está perdido. Es más, ahora vamos a avanzar eh, vamos a avanzar justamente porque nosotros estamos en un tiempo, eh, como dicen eh, las culturas milenarias o las mismas religiones, ¿no? Que no es que las religiones sean malas, las religiones son grandes paraguas protectores. Yo ahí hablaba, cuando hablaba de los boludos, de la boludez, ¿no? De una forma no agresiva, pero digo boludez porque realmente electromagnéticamente son bolas que se forman, son bolas, ¿no? Son campos magnéticos que generan como bolas, como toroides, llamarle como quieras, pero son campos magnéticos que curvan una realidad. Entonces, por eso le llamo los boludos mayores, los boludos menores. Eh, y bueno, de alguna forma, ¿no? Un paraguas protector te, te ayuda un montón, porque te protege de un montón de cosas, pero obviamente que tiene sus límites los paraguas, ¿no? Entonces, las religiones tienen sus límites. Y eh, no, quería decir eso eh, ¿por qué quería decir esto de los límites? Eh, vos me estabas hablando del tipo este que dice No, que de la desconexión, de la ciencia. se desconecta, tal cual. Uno se desconecta, sí. Eh, y entonces, bueno, las religiones te ponen límites. Ah, no, lo que yo quería decir es que nosotros estamos llegando a un momento, es verdad que el tiempo es relativo, ¿no? Y uno no puede, por eso, eh, a ver, uno puede hacer pronósticos de cosas que pueden llegar a suceder en un futuro, pero no puede determinar realmente cuándo. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, estábamos hablando antes de empezar a grabar, las cantidades, y cuando hablamos de cantidades podemos hablar de cantidad de tiempo, ¿sí? No existen en la realidad. 1000, ¿sí? Porque el 6 tiene una cualidad, pero yo no Eli, sé si
¿Dentro de 6 o dentro de 6.000? Esperá que se bloqueó ahí dijiste que no se podía hablar de cantidades. Ahí se trabó. Bueno, sí. Eh, eh, Estamos, no, hablando del tema del tiempo, porque nosotros estamos en un tiempo identificable por cualidad, que es lo que le llaman en India, le llaman el Kali Yuga, ¿no? Y más en Occidente, digamos, más en la cultura cristiana o bíblica, si se quiere, los últimos tiempos, ¿no? Los últimos tiempos en donde uno ya empieza a percibir situaciones de final, ¿no? De final de ciclo. Por eso aparecen tantas religiones que ya aparecieron los mormones que dicen que son de los santos de los últimos días, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, es como que se percibe a nivel, digamos, civilizatorio, civilización, ¿no? Eh, a nivel oficial, si se quiere, se percibe una especie de decadencia, ¿sí? Una decadencia que se refleja un poco en la desconexión con el todo, como decís vos, se refleja en eso, y el hombre se desconecta tanto del todo. El videíto este que hablaba de la conexión a tierra decía la zapatilla de goma, ¿no? Que uno está todo el día con la zapatilla de goma eh, y bueno, nada, y nunca se conecta con el suelo. Bueno, la civilización está desconectándose y obviamente que vamos camino a un, eh, a un cimbronazo que es natural también, que es natural. ¿Por qué es natural? Yo ahí compartí también en el Telegram lo que habla Fulcanelli sobre el tema del diluvio, porque estamos hablando de las aguas, ¿no? Las aguas de arriba y las aguas de abajo. El ámbito nuestro mundo habitable, ¿no? Eh, que no es cercano a los polos, justamente no, es más cercano al Ecuador, a los polos, ¿no? Y a los trópicos, eh, tiene ciclos, eh, que esto, por ejemplo, la ciencia no, no avanza sobre ciertos estudios, se queda muy limitada en ciertas cosas porque ya hay un mecanismo de control eh, para poner límites a la ciencia. Esto por ahí es más difícil de entender. Yo lo estoy explicando con el tema de los tres mundos, ¿no? El mundo metálico, el mundo plano del carbono y el mundo eh, eh, cristalino en el sentido cristalino de eh, que, que está mucho más cercano a la eh, radiación desde adentro, ¿no? Tiene más fuerza la radiación desde adentro que el reflejo de afuera. Ese es el cristal, ¿no? Lo más cercano al origen de todo, ¿sí? Y nosotros, en la posición en la que estamos, encarnados en este mundo, estamos en una posición estratégica para entender la totalidad. Estamos en una posición estratégica para comprenderlo. Eh, y no solo porque estamos en este mundo, que le podemos llamar sublunar, sino porque estamos en este lugar, en esta tierra de Sudamérica, que es en este momento es es realmente estratégica, desde todo punto de vista. Hasta por los nombres, ¿no? Nuestro país, que se llama Argentina, no se llama de forma eh, casual, ¿no? Argentina, no. Eh, este lugar se llama así porque
dentro de este orden en la naturaleza, y el hombre es parte del orden de la naturaleza, a pesar de que por ahí la civilización hace que se olvide, pero es parte, se sabe que esta parte del mundo eh, es, es, un, es un vínculo necesario entre algo que termina y algo que comienza. Y por eso se llama eh, eh, Argentum, ¿no? No, pero no es casual. No es casual si nosotros empezamos a entender eh, el significado que tiene cada metal, ¿no? El que estudió un poco de astrología sabe que los planetas eh, tienen una afinidad con un metal, pero en realidad nunca se profundiza por qué demasiado, ¿no? Pero se sabe que, por ejemplo, se sabe que nuestro planeta más cercano, del lado de Venus, tenemos el cobre, y del lado de Marte tenemos el hierro, ¿no? Pero hay dos metales, ¿no?, que no se relacionan con planetas, se relacionan con el Sol y la Luna, ¿no?, que no son planetas, en realidad son vórtices, son muy cercanos a nosotros, y el Sol es un vórtice de energía, ¿no?, que está acá nomás, ¿no? Yo ahí lo intenté explicar en el canal como si fuera, si uno está en una pileta, en una piscina, ¿no?, y agarra un palito desde afuera y le empieza a hacer así como a revolver el agua, se forman como twisters, ¿no?, como remolinos. Bueno, el sol que vemos es un remolino en el cielo. Eso es lo que... Y se forma el remolino porque el palito que lo dirige a ese remolino es la luna. Algo así. Algo así es. Eso es una cuestión electromagnética. La frecuencia entre digamos, la frecuencia que se produce, el electromagnetismo que se produce entre las dos fuerzas dentro de las cuales nosotros vivimos y nos apoyamos, ¿no?, en el suelo, genera metales, ¿no? Genera metales. Y los dos metales que se generan solamente eh, en, esta, en esta realidad sublunar que nosotros vivimos, tienen que ver con el oro y con la plata, ¿no? Ahora, si nosotros vemos eh, los demás, bueno, estamos hablando de otros planetas. Vieron que nosotros los planetas los vemos como bolitas. Yo ahí explicaba que en realidad lo vemos como bolita, un poco por la misma aplicación del boludo mayor y el boludo menor, ¿no? Eh, porque lo vemos como bolitas porque nosotros mismos nos posicionamos en una frecuencia de observación para la cual eh, los planetas parecen bolitas en el cielo, pero en realidad no, los planetas no son bolitas en el cielo. Eh, si nosotros podemos entender que en realidad los planetas son mundos, que eso sí, nosotros podemos imaginar que en Marte hay un mundo parecido a este que nosotros vivimos, pero también desde chiquito nosotros imaginamos que para ir a Marte tenemos que ir en un cohete y atravesar el espacio oscuro, ¿no?, con un cohete, ¿no? Bueno, eh, las dos cosas tienen parte de realismo, a mi entender, ¿no? Eh, pero en realidad, la bolita es una ilusión. Eh, Cuando uno se acerca a algo, eh, no es una bolita, es todo plano. Entonces, eh, la bolita eh, es
cómo nuestros sentidos entienden lo que está muy lejos o lo que está demasiado cerca, ¿no? Como bolitas, pero no es una cosa absoluta, no es así. Eh, bueno, la cuestión es que el magnetismo que se produce entre este lugar nuestro cercano, donde nosotros vivimos, y la Luna, genera dos metales, ¿sí? Muy interesantes, muy valiosos para el tipo, digamos, para la, la integración entre mundos, ¿no? Y está bien, nosotros los valoramos, ¿no? Valoramos el oro y valoramos la plata, pero eh, en este momento de Kali Yuga, lo que sucede es que nosotros ya el oro no lo vemos más, no lo vamos a ver más o cada vez lo vamos a ver menos, porque lo que antiguamente podía ser un reino que protegía a los integrantes de ese reino, hoy ya eso ya está bastante perdido, ¿sí? Y la cantidad de los miles de millones de personas que viven en este mundo no pertenecen a esos reinos, sino que somos considerados eh, como esclavos. Esa es la realidad, ¿no? O sea, los que protegen esos reinos metálicos, ¿sí? Eh, consideran a la humanidad, al grueso de la humanidad como, eh, como si lo mismo que nosotros consideramos al ganado. Es muy parecido, ¿no? Ese es un poco la situación actual, ¿no? Eh, Obviamente que ese es un orden que determinan eh, esto que yo le llamo los boludos mayores, ¿no? Eh, los boludos mayores son, eh, ahí lo explicaban este último día, estos dos últimos días que estaba escribiendo, son entidades, digamos, ¿no? O identidades, ¿sí? Que, eh, que eh, controlan y se alimentan de lo que controlan, ¿sí? Pero al tener esa actitud de controlar su, digamos, su territorio, de controlarlo y alimentarse de él, ¿sí? Eh, generan eh, digamos, un mundo propio, ¿sí? Que tiene límites y son límites que cuando realmente se polarizan hacia ellos mismos, ¿sí? Eh, llega un momento que se produce como una autodestrucción, ¿sí? Eh, esa bola, de alguna forma, se colapsa en sí misma, una cosa así. Eh, Ahora, si nosotros consideramos que gran parte de la humanidad, ¿no? Es considerada por esos controladores como si fuera ganado, como si fueran animales, en realidad de los que eh, uno se puede alimentar, ¿sí? Eh, no solo alimentarse por la sustancia, sino, o sea, la sustancia puede ser lo que nosotros vemos como carne, o puede ser psíquica también, ¿no? La sustancia psíquica también es alimento para, para otras realidades, ¿no? Eh, bueno,
si eso, sucede, ahí donde me fui. Dale, Viviana, porque ¿Quiere preguntar algo? Aprovecha, aprovecha. No, dos cosas. A ver, cuando estudié medicina antroposófica, ¿viste? Vi farmacología y ahí hicimos los experimentos con la plata y cómo refleja la luz. Bueno, la plata, sí. Y es súper interesante, ¿viste? Es ver, bueno, lo pusieron como en una bola y de golpe teníamos una bola de plata y bueno, yo como osteópata pude hacer medicina antroposófica y vimos ahí, bueno, hay un montón de medicamentos, ¿viste? Porque para el aparato digestivo y todo lo que tiene todo lo que regula corazón, cerebro, corazón. Después te paso si quieres, o sea, el vademecum y demás, lo que se trabaja con la plata. Bueno, pero sí, yo quería hablar de la plata, voy a ponerme a hablar del tema de la plata. Más allá, yo no conozco así en profundidad el tema de la parte terapéutica, pero la plata tiene una característica como metal, y plata viene de plato, de plano, ¿no? Plano. Es el metal eh, que, digamos, que más se acerca a la frecuencia plana eh, o sea, a ver, el que más se acerca al origen orgánico, ¿no? Al carbono, si se quiere, de todos los metales, ¿sí? Algo así es. Entonces, si yo tengo que ubicar en esta figura, tengo que ubicar el oro, lo puedo ubicar acá arriba en el Sol. Pero si tengo la plata, que está relacionada con la Luna, lo puedo ubicar en una relación entre la Luna y el suelo, ¿sí? Entre la Luna y el suelo. La plata pura es una baba. Sí. Es una, para que uno logre que la plata, trabajarla como metal, ¿no? Maleable, hay que darle cierta aleación. La plata pura no tiene consistencia prácticamente. No tiene otra cualidad, ese fue el experimento que hicimos, o sea, que era como una cosa así que es moldeable, ¿no? Sí. Y bueno, eso en una parte, la otra parte hay una película que habla sobre lo que vos dijiste recién, sobre estas entidades y demás, que se llama El destino de Júpiter. Y ahí el primado negativo actuó perfectamente, porque explica todo lo que vos decís. O sea, y es muy interesante ver cómo metieron la información. Viste, es en forma subliminal. Que llama el destino, se llama el destino de Júpiter y lo explican textual. O sea, la extracción de cómo van destruyendo planetas, ¿sí? Y en la destrucción extraen el líquido de los humanos y eso les da longevidad, vida eterna y rejuvenecimientos en la película, ¿no? Pero bueno, obviamente sabemos que... Pero eso es una realidad. Nosotros, o sea, pero ahora, digamos, está bien, las películas dicen muchísimas cosas, ¿no? Subliminalmente y a veces explícitamente, ¿no? Las de ciencia ficción, todo. Pero pero te la venden o te la muestran como ciencia ficción. Y uno dice, bueno, ciencia ficción, y nada, y la ve y le resulta interesante y queda un poco, ¿no? Un poco en el registro de uno quedan esos conceptos. Eso también, mirá vos qué loco, ¿no? Pero eso es parte de la estrategia del control, porque si no hay, yo esto lo expliqué ayer en el canal, creo que se entendió, digamos, si no hay libre albedrío en cualquier mundo, porque los mundos
funcionan con leyes universales, ¿no? Ahora, obviamente que el humano multidimensional, digamos, ¿no? La inteligencia humana está en todos los mundos, ¿sí? Tiene muchas limitaciones egocéntricas, digamos, ¿no? Por miedos, por un montón de cosas. Eh, pero lo que no puede no respetar es el libre albedrío. O sea que nadie te puede obligar a vos a hacer algo que vos no querés. Eso es libre albedrío. Ahora, lo que pasa es que el libre albedrío no todo el mundo lo conoce, ¿sí? Entonces, si vos pensás que tenés libre albedrío porque te gusta algo en este mundo, ponele, y entonces vos tenés libre albedrío porque elegís eso que te gusta, y bueno, probablemente estás cayendo en la trampa de los controladores, porque lo que sucede ahí es que vos eh, no sos consciente de por qué te sentís atraído a las cosas que buscás y que querés. No tenés total conciencia de eso. O quizá vos estás buscando algo, ¿viste qué pasa? Que muchas veces uno se pone objetivos para lograr cosas en este mundo y cuando las logra, no, no queda satisfecho porque es un logro que uno pensaba que era una cosa y no lo es. Bueno, de esa manera es que, digamos, los controladores, por ponerle un nombre, que también los tenemos adentro, ¿no? No solo, son bolitas o son boludos de afuera o son bolitas nuestras de adentro también, ¿no? Esos son los que de alguna forma no nos dan la posibilidad de tener libre albedrío. Tenemos un libre albedrío relativo, ¿no? Ahora, cuando uno comprende el libre albedrío, entonces ahí sí se da cuenta eh, quién te controla. Entonces, cuando vos te das cuenta eh, que alguien te está controlando y lo enfrentás, el tipo, el controlador, tiene dos opciones. Una es, digamos, aceptar que vos lo descubriste de alguna forma, ¿no? Y entonces de esa manera el tipo cambia su polaridad, ¿sí? Vieron que es muy también, no, pueden mostrarlo en una película, cuando eh, vos podés ver que es un monstruo, pero cuando lo mirás bien de cerca o bien de frente, resulta que no era un monstruo, ¿no? Bueno, cuando el controlador vos lo ponés en evidencia, ¿no? Lo ponés en evidencia, el tipo eh, tiene que automáticamente o disparar, ¿no? O desaparecer o ponerse a favor tuyo, ¿no? Ayudarte a vos, ¿no? Cuando te estaba controlando, bueno, de estarte controlando, te tiene que dar, te tiene que abrir el camino, de alguna forma, indicar el camino. Es al revés, porque vos ya lo descubriste. Y si no lo hace, el tipo está, de alguna forma, está eh, infringiendo una ley universal y eso le puede generar eh, eh, nada, lo puede desintegrar directamente, ¿no? Lo desintegra, ¿no? Desaparece, lo desintegra. Y hay mucho miedo en la gente que de alguna forma sabe eh, que está eh, que está haciendo daño, ¿no? Hay mucha gente que sabe que está haciendo daño, pero es más fuerte el, digamos, la costumbre, ¿no? de,
de la materia, que es más fuerte, ¿no? Y bueno, llega un momento que bueno, o que se desintegra o que realmente se entrega y acepta, y lo acepta. Esto está pasando, ¿eh? Esto está pasando ahora, porque son realmente momentos, situaciones muy terminales. Nosotros en realidad acá estamos, por eso es que tenemos que aprovechar, ¿no?, el lugar donde estamos, porque lo que sucede acá en nuestro país eh, es, eh, es de superficie, o sea, pareciera que fuera una crisis terminal, es todo mentira. Nuestro país es el país que está mejor posicionado eh, en lo profundo, en lo superficial, en lo menos importante es un desastre, ¿no? Pero en lo profundo yo podría decir que es el único lugar en el planeta que nosotros conocemos que tiene posibilidades de subsistir, de perseverar. El único, el único. En superficie es un desastre, ¿no? Es un desastre, en superficie. O sea que es espectacular que sea así, ¿no? Porque obviamente que la persona de superficie no lo va a reconocer. No lo va a reconocer y bueno, nada. Capaz que emigre, ¿no? Emigre quizá a la boca del lobo, ¿no? Eh, Es eh, como, ay, sí, perdón, Guille, me pareció súper interesante, ¿viste? Porque todo el mundo habla de, bueno, que todos tenemos gente amiga y demás que se están yendo y demás, pero también hay un éxodo que no estamos viendo. Los más sensibles que conozco que se habían ido al exterior se están volviendo. Y, y yo cuando estoy en el sur hay bueno, un montón de familias inglesas, alemanas y todo, o sea, con otra visión que saben, o sea, es el otro éxodo, ¿entendés? Y bueno, ya está hace tiempo. Sí, sí. sí. ¿Sabés qué pasa, Vivi? Que estamos, cuando hablamos de reinos, ¿no? Y hablamos de los reinos metálicos, ¿no? Los reinos metálicos, eh, los, los más cercanos, ¿no? Cuando hablamos de reinos metálicos, tiene que ver con los metales estos que nosotros hablamos, el oro, la plata, tiene que ver, ¿no? Pero también tiene que ver con líneas de linaje de sangre, esta sangre roja de acá, ¿no? Eh, y son todos reinos que se han desarrollado en esta última etapa del tiempo, ¿no? De la cronología actual, en el norte, ¿no? Pero ya, obviamente, que nosotros digamos, lo que nosotros conocemos de la historia, ¿no? De la última parte de la historia, nosotros podemos identificar los reinos los zares rusos, podemos identificar los ingleses, ¿no? La corona británica, podemos identificar, qué sé yo, los holandeses, eh, los españoles y otros, ¿no? Qué sé yo, de Oriente, ¿no? Y árabes y todo eso. Todos esos reinos tienen, eh, tienen su descendencia, ya la tienen acá. Acá, aunque uno no lo crea o no sea algo, algo información oficial, ¿sí? Acá se vinieron los alemanes, se vinieron todos acá, ya de hace tiempo. Lo que pasa es que en silencio. Eh, hasta, no sé, la otra vez escuché también que los mismos, los zares rusos, que dice que los mataron a todos, ¿no? Cuando subieron los bolcheviques ahí en la URSS, parece que no fue tan así.
parece que algunos se vinieron para acá también. Y están acá, están en Sudamérica, entre Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia. Hay en latencia, están todos esos mismos reinos, ¿no? Están acá. Más allá de todo lo que digan, ¿no? Más allá de todo lo que digan. Y también hay un componente, porque fíjate que no solo son los reinos de sangre, sino que también hay un vínculo que tiene que ver que está relacionado también con la sangre, pero que tiene como un componente ya de otros mundos, ¿sí? Que en este caso se relaciona con lo religioso, ¿no? Sobre todo la línea de los musulmanes y los judíos, ¿no? Que es una misma línea, ¿sí? No digo, también podríamos decir del cristianismo, pero en realidad el cristianismo es otra cosa. Hay la línea de los musulmanes y los judíos está muy emparentada. Y ellos también son, digamos, los judíos y los musulmanes son como el límite, o sea, lo más opuesto, lo más contrapuesto de una misma rama, ¿sí? Podríamos decir que si los musulmanes son Caín, los judíos son Abel, una cosa así, ¿no? Y lo que viene a ser el cristianismo es una estrategia de unificación, ¿sí? Una estrategia de unificación. A pesar de que se ubique, porque la cronología, ¿no?, de las tres religiones, vienen los judíos, después viene el cristianismo, se dice, y después Mahoma vino después, ¿no? Se supone. O sea que la cronología no necesariamente nos sirve para entender cómo es la cuestión, porque el verdadero origen de la cosa lo conocen, el verdadero origen de esta, bíblico, digamos, lo conocen los musulmanes. Los judíos en realidad armaron, no quiero hablar mucho de las religiones porque después genera conflicto, ¿viste? Se dice que no hay que hablar ni de religiones ni de la política, ni de ideología ni de religión. Pero bueno. ¿Sabes que se te fue? Que en Machín está la mezquita más austral del mundo, que tienen una reliquia de Mahoma. Es re interesante eso, ¿viste? Porque, bueno, hay... Acá en el Valle Nuestro tenemos una comunidad sufí. Claro, sí, o sea, es como tan en todos lados, ¿viste? Sí, ellos conocen el origen. Ellos conocen el origen. En cambio, el hebreo a ver, el hebreo puede que lo conozca, pero no lo transmite a cualquiera. O sea, solo se lo guarda para él, se lo guarda para él, o se lo guarda para ellos, ¿no? Porque hay una intención, o sea, o hay un mandato
¿no? Que es digamos, que el pueblo elegido tiene que dominar el mundo, tiene que adueñarse del mundo completamente, ¿no? Ese es el mandato de la parte hebrea, digamos, porque es el pueblo elegido, ¿no? Y ellos lo consideran así. A los demás no los consideran ni siquiera humanos prácticamente. En cambio, en el caso del musulmán, eh, es distinto, es distinto. Ellos realmente consideran que digamos, hay una especie, hay el Dios, o el Alá, como se le quiera llamar, ¿no? De ellos no tiene ese mandato, no tiene ese mandato. Ahí, ahí se pueden explicar un montón de cosas, y, y todo de alguna forma nos, eh, nos remite a Egipto, a mi entender, ¿no? Y eso se puede explicar con el cielo, con con la posición de las estrellas, ¿sí? Eh, que también ayuda, la astronomía moderna ayuda un montón, pues la astronomía moderna, con su medición, con las mediciones que hace, te da pautas. Eh, que uno si entiende de la parte más, digamos, esotérica, o de la parte más electromagnética o vibratoria, como no sé cómo le quiera llamar, eh, y lo vincula con la medición astronómica, eh, bueno, son dos datos interesantes, ¿no? Eh, lo, eh, lo que vamos a hablar eh, estos días que vienen ahí en el canal de Telegram tiene que ver con, por eso estaba hablando de los datos que da la ciencia, que la ciencia da datos muy interesantes. Hay un mapa que se elabora en una institución, no sé si es inglesa o norteamericana, parece que es inglesa, que da la declinación magnética. Yo ya lo subí, pero lo voy a volver a explicar porque lo voy a relacionar con la Luna, ¿no? Eh, la declinación magnética en toda la superficie habitable nuestra, ¿no? Y eso, si uno lo interpreta de acuerdo a todo lo que venimos viendo, vamos a, se puede interpretar, porque en realidad nuestros polos, nosotros que miramos el Google Earth y tenemos el polo norte y el polo sur en una esfera, ¿no? Pero bueno, eso no, se puede interpretar de otra manera, a mi entender, eh, mucho más, mucho más certera, eh, y más verdadera, ¿no? Para entender todo, para entender realmente todo. El polo norte es distinto al polo sur. El polo norte es un polo mucho más cerrado que el polo sur. Si pudiéramos entenderlos si lo queremos entender desde el punto de vista que puede llegar a ser una esfera el planeta o un toroide, pensemos más en un toroide, digamos, el hueco del toroide en el norte es muy reducido, ¿no? Y en el sur es totalmente abierto, o sea que nuestro mundo no es ni una bola ni un plano, está en el medio, ¿sí? Por eso es que yo en esta figura que mostraba acá, voy a cerrar esto, para, en esta, esta es muy interesante porque es bastante sintética,
esta figura. La luna es la que controla el campo electromagnético entre lo que nosotros consideramos suelo y lo que nosotros consideramos bóveda, ¿no? El dato que tienen los mapas que muestran la declinación magnética del lugar, ¿no? De toda la superficie, es muy interesante porque muestra de alguna forma el movimiento o la relación de la luna con el suelo. Y si uno interpreta esa declinación electromagnética, puede interpretar líneas de fuerza, ¿sí? En nuestro país o en el cono sur de América, justo la declinación de 0 grado, digamos, de declinación magnética, está pasando por la mitad de la Argentina, ¿no? O sea, como que divide un poco la Patagonia y esta parte, ¿no? de Cuyo hacia el sur y hacia el norte, por ahí pasa la línea, ¿no? Eh, eh, en el sur, yo acá pongo, esto, imagínense, esto sería como, ¿por qué acá aparece el norte como un eje, ¿sí? Y el sur aparece como un anillo? Esto es como un anillo, como lo muestran los terraplanistas, ¿no? Eso es así, solo que no es una cosa plana, pero el terraplanismo me parece un movimiento espectacular, me parece súper interesante el terraplanismo. Nosotros entonces tenemos, electromagnéticamente tenemos los límites en el sur, y en el norte tenemos un embud, tenemos una cosa, o sea, no hay salida por el norte, no hay manera por el norte. Ahora, por el sur hay, digamos, hay territorio por descubrir, ¿no? Hacia el sur. Hay territorio por descubrir. Lo que pasa es que la acción lunar, ¿sí? La acción lunar modifica el agua, ¿sí? El fluido, ¿no? De acuerdo a su ángulo. O sea, la luna ejerce una influencia desde Cáncer, desde el norte, ¿sí? Desde Cáncer hacia el sur, pero a un límite, hasta un límite del sur, que bueno, es aproximadamente esto acá. El número 6 es muy importante, muy interesante. No solo por límite electromagnético, acá, lo que se ve acá, ¿no? de latitud, sino porque también el 6 es un límite electromagnético del plano del carbono, ¿no? El 6 es un límite, es un límite. Ahora, si vos el 6 lo continúas indefinidamente, 6, 6, 6, 6, 6, eso es lo que permite cerrar un mundo en sí mismo, ¿no? Cerrar un mundo en sí mismo. Entonces uno parece que ese mundo que vive es todo, ¿no? Es todo lo que existe está dentro de ese mundo. Pero bueno, eso es una cuestión de espejos electromagnéticos. ¿Qué quería decir acá? Bueno, el tema de las aguas, porque en los límites del sur, esto es una cuestión electromagnética, se produce una evidente separación entre el agua dulce y el agua salada, evidente, ¿no?
Y ahora, digamos, la Luna está pasando algo con la Luna, está sucediendo algo porque hay movimiento, hay como las aguas están en movimiento. Puede tener que ver con la frecuencia, la misma frecuencia o la misma vibración que produce la cantidad de gente, ¿no?, humana, ¿no?, que empieza a participar de forma más protagonista de una especie de realismo, ¿no?, de un despertar. Entonces eso moviliza las aguas, mueve las aguas. No digo que eso sea la única razón, pero hay movimiento digamos, en el llano, y hay movimiento en las alturas, ¿no? Hay conflicto, hay conflicto, y tiene que ver con los conflictos bien humanos de los reinos metálicos, ¿sí? Llamamos reinos metálicos y con total fundamento, porque realmente la tecnología metálica permite... Chan, chan, justo. Justo. Willy, creo que te quedaste sin batería del teléfono. A ver si se conecta con la compu. Pero voy a dejar de compartir. La pila, dice. ¿Ustedes están en Buenos Aires? En Salta. Mira, Sí. Sí. ¿Vos? en Buenos Aires y en Bolsón. Soy Ah, nómada. mirá. ¿Vas y venís?